Vamos a la palabra. Y la palabra, el Señor nos dé luz, porque este mensaje de hoy está un tanto difícil, un tanto complicado. El de ahora 8 días estaba difícil, pero ese está más difícil. Y yo decía, ay Señor, ¿por qué me mete por estos lados cada rato? Pero es el deber y sobre todo de traer una palabra que no sea una palabra liviana, que no sea una palabra desorientada de lo esencial. Y lo que venimos tratando para nada es algo desorientado o superficial, porque estamos hablando de la sangre del pacto eterno. Estamos hablando de la sangre del pacto eterno. Y este sin duda es un tema que toda persona debe conocer a fondo. Y estaba diciendo que el tema que estamos tratando es un tema súper importante, porque realmente sin la sangre, nosotros no tendríamos un trono de la gracia a donde acercarnos. Sin la sangre no habría perdón de pecados. Sin la sangre no habría redención. Es decir, no tendríamos la posibilidad de una liberación. Sin la sangre no había reconciliación con Dios. Es decir, no habría nada. Prácticamente no había nada de lo que tenemos ahora. Seguiríamos en un tema de religiosidad y seguiría el judaísmo solamente con lo que traían desde el pasado, pero no tendríamos todo lo que tenemos hoy en día. Por eso ahondar en este tema es supremamente importante. Y es necesario que para ubicarnos un poquito, a modo también de introducción, les voy a compartir un resumen de lo que hemos dicho, palabras más, palabras menos, pero como para que usted esté centrado en la línea que Dios nos ha venido trayendo. En la eternidad, cuando nada existía, el Dios triuno personal, porque Dios es 3 en 1 y es un Dios personal. Entonces el Dios triuno personal ellos acordaron, es decir, ahí donde cabe el concepto, Dios acordó consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué acordaron? Que iban a crear una humanidad, crearían una humanidad. Pero en la presencia de Dios, es decir, Dios todo lo sabe. ¿Sabemos eso o no sabemos? Dios todo lo sabe. Dios sabía que el ser humano pecaría, que el ser humano que Dios crearía para él, primero creación especial, pero que lo creaba para que fuera su hijo. Esta creación especial llamada la raza humana le daría la espalda. Dios ya sabía eso. Allá en la eternidad el Dios triuno ya sabía. Entonces, ¿qué acordaron? Acordaron que cuando esta humanidad le diera la espalda a Dios, y dar la espalda a Dios no era cualquier cosa, era o aceptar a Dios o aceptar las tinieblas, y eso lo explicaremos más a fondo ahora. Y entonces, cuando este ser humano le diera la espalda a Dios, quedara bajo juicio de condenación y sufriera los embates, toda la desgracia de pecar contra Dios, cumplido un tiempo definido por ellos, el eterno Hijo de Dios se encarnaría y vendría al mundo. Y el eterno Hijo de Dios derramaría su sangre, eso se acordó allá. Y el eterno Hijo de Dios derramaría su sangre completamente, no una ni 2 gotas. Yo siempre he pensado, para mí, y lo he compartido en algunos estudios, soy un convencido que la preciosa sangre de Cristo, con una gota que hubiera derramado, había sido suficiente para que se perdonara el pecado de la humanidad. Si hay muchos también que con 1 litro de sangre se salvan ahora, la necesidad de Jesús de derramar toda su sangre, ¿por qué? Pero lo entenderemos más adelante. El caso es
que cuando este mundo pecara, el Hijo de Dios se encarnaría y estando en la condición de hombre, habiéndose sometido al Padre Celestial, habiendo cumplido con toda la ley, con todo y todo, se dejaría llevar a la cruz, se dejaría matar, derramando hasta la última gota de su sangre para darnos salvación a nosotros y para darnos redención. Eso se acordó ¿dónde? Allá. Hebreos 13, 21, 22, mejor Hebreos 13, 22, nos habla de la sangre del pacto. ¿Del pacto qué? Eterno. ¿Y si es eterno, desde cuándo viene? Y esto que, de acuerdo a lo que ellos acordaron, cuando el Hijo de Dios encarnado derramara su sangre hasta la última gota, ese día, cuando Él vino al mundo y murió en la cruz, derramando toda su sangre para que esa humanidad que estaba bajo juicio fuera redimida, ese día se cumplió lo que se había planificado, lo que se había acordado. Y entonces, a partir de allí nosotros venimos estudiando a fondo lo que es la posición, los alcances, los efectos y los resultados que la sangre de Jesucristo alcanzó para nosotros. Y lo primero de las cosas que hemos tratado es que la sangre vale, la sangre del pacto eterno vale, pero solo, oiga bien esto, solo y solo la sangre derramada de Jesucristo. Aunque en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de los animales y digamos que todo quedaba como en stock, como en stand-by, Dios guardaba misericordia, tenía misericordia del pueblo, pero esa sangre de los animales no servía para borrar los pecados, solamente servía para hacer una figura que le mostraba al pueblo y al mundo lo que un día sucedería con Jesucristo. Así que esta sangre de los animales no cumplía la función, porque para Dios la única sangre que vale, ¿cuál es? La de su Hijo amado. Cualquier otra sangre que se haya derramado en el mundo en función de la humanidad no sirve, porque la sangre, entre otras cosas, no es para que la gente la manipule como quiera. La sangre, hemos dicho y hemos afirmado, tiene un solo propósito, y es que esta sangre, al ser derramada, fuera presentada delante de ¿quién? Delante del Padre, y que fuera rociada 7 veces en el propiciatorio. Y que cuando la Biblia habla de derramar la sangre sobre pueblo, sobre enfermos, sobre todo lo que era inmundo, era para purificar, y que la única función, la única función que cumple la sangre de Jesucristo es purificarnos a nosotros, es limpiarnos, liberarnos del poder del pecado, de las tinieblas en todo el sentido. Pero sin embargo, hace poco estuve en una reunión y iban a despedir una pareja pastoral que iba de viaje, y le escuché decir en la oración a la persona que oró, que no es cualquier persona la que oró: cúbrelos con tu sangre, Señor. Bueno, le está pidiendo a Dios que los cubra con su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Saque sangre de alguna parte y póngala sobre ellos para que no les pase nada. La sangre, cuando se dice cúbrelo con tu sangre, ¿qué es lo que se quiere decir? ¿Qué se quiere decir? Protéjalo, o sea que la sangre lo protege, o sea que la sangre lo guarda de todo peligro, o sea que la sangre lo guarda de que lo roben. ¿Eso es lo que quiere decir? Sí. Eso es lo que quieren decir, pero eso es lo que la sangre no hace exactamente, porque la sangre no fue derramada para eso. La sangre fue derramada ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado, para que fuéramos justificados delante del Señor. ¿Quién es el que te bendice? El Padre Celestial. ¿Quién es el que te guarda? ¿Quién es el que te protege? ¿Gracias a qué? Gracias a la sangre que, al ser derramada y al ser presentada por el mismo Señor Jesucristo en el lugar santo de allá de ese templo celestial, entonces
el Señor ve la sangre, el Señor por la sangre de Jesucristo nos justifica y por la sangre de Jesucristo somos reconciliados con Él y por la sangre de Jesucristo tenemos todos los favores de Dios. ¿Amén o no amén? Por el resto de la palabra usted busque en la escritura por donde quiera. No se habla de que la sangre se derrama para que proteja a nadie. Sí se aplicaba sobre la gente para declararlos limpios de toda inmundicia. Eso sí se hacía. Y inclusive también se aplicaba 7 veces. ¿Qué decíamos del número 7? ¿Qué es número qué? ¿Qué significa en la Biblia? Número perfecto. El hecho de que se rociara 7 veces, ¿qué quería decir? Que había purificación perfecta. Pero por la sangre del animal, no, por lo que pasaría con la sangre de Jesucristo. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Así que el pacto acordado cuando la sangre se derramó, ese pacto acordado en la eternidad, ese pacto fue sellado. Es decir, llegó a su momento de su cumplimiento. A partir de ahora y para adelante, entonces todo aquel que crea en que Jesucristo no fue un ser humano cualquiera, sino que fue el Hijo de Dios que se hizo hombre. Todo aquel que crea que Él, estando en condición de hombre, vivió en perfección. Todo aquel que crea que aún siendo perfecto se dejó llevar a la cruz para morir como el más vil de los pecadores, porque estaba muriendo por nosotros. Y todo aquel que crea que Él murió y resucitó para darnos vida, el Padre lo justifica, lo perdona, lo recibe y lo adopta como hijo. Entonces, la sangre del pacto eterno, otra cosa que hemos dicho, es que no fue el pacto de la ley. Porque el pacto de la ley no es eterno. El pacto de la ley tuvo un comienzo allá cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó hasta el monte Sinaí, y allí estableció el pacto de la ley. Pero luego ese pacto iba a terminar. Cuando llegara el pacto de la gracia, el pacto de la ley quedaría obsoleto para todo aquel que crea en el pacto que se abría a partir del sello de la sangre de Cristo. De ahí en adelante se abrió otro pacto, que es el pacto de ¿qué? De la gracia. Y este pacto de la gracia es el pacto eterno, porque viene desde allá acordado por la sangre de Jesucristo. Cuando la sangre de Jesucristo fuera derramada, este pacto de la ley quedaría atrás y se abriría un pacto completamente nuevo, llamado el pacto de la gracia. Y ese pacto levantaría, o por medio de ese pacto se levantaría un pueblo completamente nuevo, que se llama ¿cómo? Que se llama la iglesia, del cual formamos parte. ¿Quiénes? ¿Usted forma parte de ese pacto? Formamos parte del pacto de la gracia, y por el pacto de la gracia ahora somos iglesia. Y como iglesia somos parte de Jesucristo. Oiga bien esto que le voy a decir, porque es que lo he escuchado en algunas predicaciones por ahí. La iglesia no es Israel. La iglesia no es Israel. Pablo por ahí lo nombró el Israel espiritual, pero espiritualmente hablando, porque es el pueblo de Dios. Pero la iglesia no es Israel. La iglesia se conforma de israelitas que se convierten al cristianismo, y de los que no son israelitas o los gentiles que también se convierten al cristianismo, y esos somos nosotros. Y el judío y el gentil, cuando se unen en Cristo, ahora vienen a ser un solo pueblo, que es llamado la iglesia, usted y yo. Amén. ¿Está entendido esa parte? Está clarito, clarito, clarito. Por eso es que gracias a la sangre que cumplió todo, que se hizo de acuerdo al pacto eterno, ahora usted y yo tenemos un lugar donde acercarnos. Y es el lugar llamado el trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? Yo por ahí les puse unas fotos la otra vez para que tuvieran como una idea. ¿Dónde está el trono de la gracia? Podemos formarnos la idea, está bien, y ojalá el Espíritu Santo nos ayude teniendo una buena visión mental de ello. Jesucristo, el Padre, sentados en su trono, y allá usted, pero entre usted y el Padre hay algo en el medio.
está el arca del pacto. Sobre esa arca del pacto hay una tapa, y esa tapa tiene unos querubines. Y en medio donde están esos querubines fue que Jesucristo mismo presentó su sangre después de haber resucitado. Y entonces cuando usted se acerca a Dios, ahí está el trono de la gracia, usted se acerca al Padre. Si no hubiera gracia, ¿qué pasa con el que se acerca si no haya gracia delante del Rey? Se muere. Pero cuando usted se acerca declarando que es por la fe en la obra que Cristo hizo por usted, de acuerdo a lo que ellos acordaron, entonces ¿qué le aplica el Padre a usted? Gracia. Le aplica, pero llama el trono de la gracia. ¿Dónde está? Delante de Dios. ¿Dónde presentó Jesucristo su sangre? Ante el Padre Celestial, en el trono celestial. Allá fue donde fue a presentarla. Dice que entró como sumo sacerdote, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Y esta sangre permanece delante del Señor todo el tiempo, desde Jesucristo hasta nosotros, y seguirá. Y esta sangre seguirá siendo tan eterna, que es el pacto eterno, que nos dice la Escritura que cuando Jesucristo levante su iglesia y la lleve al cielo, nosotros con Él estaremos tomando la cena. Volveremos, Jesucristo volverá a cenar y cenará con su iglesia. Eso fue lo que le dijo Él a sus discípulos: no la beberé más, porque ya iba a ser crucificado. Después de la última cena, Él iba a ser crucificado y dijo: no la beberé más hasta que la beba con vosotros en la gloria celestial. Entonces, ¿dónde se va a tomar, o dónde Jesús va a tomar la cena otra vez con los suyos? ¿Dónde? En la mismísima gloria celestial. Entonces ese pacto permanece y permanece. Por lo tanto, usted se puede acercar a ese pacto de la gracia por medio de ese trono de gracia. Se pueden acercar sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, porque ese pacto permanece delante del Señor. Y todo aquel que lo crea y se acerque, ¿qué recibe? Recibe gracia. Y cuando habla de gracia, según el versículo de Hebreos 4:16, que es el versículo que dice esto, el trono de la gracia, dice para hallar gracia y hallar misericordia. Hebreos 4:16, para hallar gracia y alcanzar misericordia, para el oportuno ¿qué? Socorro. ¿Cuándo necesita usted socorro? Todo el tiempo. No es que tengo que irme para la capilla del 7 de agosto. Aquí no tenemos ningún trono de gracia que yo vea por ahí. No hemos hecho nada. No es que tengo que irme para la basílica tal. No es que tengo que... No. Donde quiera que usted se encuentre. Usted va en el mío con la cara pegada al vidrio así. Y usted puede estar hablando con el Señor, apropiándose de su gracia. ¿Amén o no amén? Porque yo creo que subirse al mío le recuerda a uno que uno necesita plata, ¿sí o no? Yo creo que sí. Usted puede estar en ese mío así. Usted puede estar allá en ese trabajo, en ese taller, botando la gota. Y usted puede estar haciendo, y usted necesita una misericordia de Dios, en algún favor de Dios. Usted puede ahí acercarse al trono de la gracia. ¿Sí o no? O tiene que irse a Jerusalén. O tiene que ir a buscar el muro de los lamentos. Usted no tiene que hacer nada de eso, porque el trono de la gracia está en la gloria celestial, y donde quiera que usted esté se puede conectar con Él. ¿Amén o no amén? ¿Y qué es lo que alcanzamos? Gracia continuamente y misericordia para el oportuno socorro. Entonces no habría nada de esto si no hubiera gracia. Pero yendo un poquito más adelante, para que aterricemos, porque no lo voy a tener aquí hasta las 4 de la tarde, aunque a mí me gustaría. Toquemos un poquito del tema de hoy, así lo dejemos un poquito tocado nomás, pero de todo lo que hemos visto, yo creo que el tema del domingo pasado fue un tema muy clave. Porque el tema de la sangre, bueno, primero que la sangre no vale porque sea sangre. Primero que tenía que ser la sangre del Hijo de Dios, amén.
Pero que además de eso la sangre de por sí es materia, que lo que vale es lo que estaba en la sangre. ¿Y qué es lo que está en la sangre? La vida, la vida. Y yo les mostré las figuritas de cuando Dios crea al ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Creó una figura de polvo. ¿Y qué hizo? Sopló en ella una palabra hebrea que mi paquete las digo para que no le caiga la caja de dientes ahora. Se me sale el puente diciendo esa palabra. Entonces, Dios sopla aliento de vida. La palabra en hebreo es una palabra plural. Y ese aliento de vida vino a ser la vida del cuerpo, vino a ser la vida del alma y vino a ser la vida del espíritu. ¿Qué es la vida en el ser humano en sí? ¿Qué es la vida humana en el ser humano? ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es? Aliento de vida. Es aliento, es neuma, es viento. Es el aliento, el principio de vida que Dios sopló. Y la sangre no es aliento. La sangre es materia, es plasma con plaquetas que viaja por todo el cuerpo. Pero que ella en sí no es la vida, sino que la vida, ¿dónde está? Ahí no me digan, ¿dónde está la vida? En la sangre, en la sangre. Por eso se juntan y la Biblia nombra todo el tiempo sangre, sangre, pero entendemos que la vida está en la sangre no es la vida. Y que la sangre viene a ser el conductor, el transporte que lleva la vida a todos los rincones. La vida es aliento, es soplo. Y donde no llega la sangre, no llega el soplo, porque el soplo viaja a través de la sangre, va a todos los rincones. Y cuando la sangre, oiga bien, cuando la sangre pierde el soplo, así esté dentro, la parte donde esté esa sangre, ¿qué pasa con esa parte del cuerpo? Se muere. Les contaba de mi hermano, les tuvieron que sacar 17 centímetros de intestino. Los tenía en el cuerpo, ahí estaban todavía. Pero ¿qué pasó? Se murió ese pedazo de piel, o bueno, de piel no, de tejido es la palabra. Se murió ese pedazo de tejido con toda la sangre adentro. Pero resulta que a ese pedacito no le llegó aliento de vida, no le llegó oxígeno, no le llegó lo que se transporta por la sangre. Entonces, ¿qué pasó con ese pedacito? Se murió. Y como eso es gangrena y se riega rápido, hubo que cortar. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que la sangre de Jesús es la única que vale, porque fue la única que llevaba la vida de Cristo. Es la única que llevaba la vida de Jesús hecho hombre. Y fue la vida de Jesús la que se derramó. ¿Y se derramó dónde? Por medio de su sangre. Amén. ¿Está bien hasta ahí? ¿De qué les ha servido saber eso? Buena pregunta, ¿no? A la salida cada uno me dice. Porque esto debe ayudarle a usted a que sepa que usted no puede andar manipulando la sangre. Usted no la anda regando por ahí. Usted no la carga en ninguna vasija para andarla dispersando. Para que usted no diga cuando el ladrón la va a robar, te cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre no es para cubrir al ladrón. La sangre no es para echársela para qué. Cubro mi carro para que no me lo roben. ¿Quién dijo que la sangre cubre para que los ladrones no roben carros? No, nada, que mi casa la cubro con la sangre. No. La sangre no está por ahí, la sangre está delante del Padre Celestial. Y esta sangre está clamando por usted y por mí de día y de noche, pidiendo gracia para que usted y yo no seamos castigados. Y como decía, el mensaje del domingo pasado, tal vez para mí, para nosotros que ya estamos viejitos en el Evangelio, marca un punto demasiado clave. ¿Y cuál es? Que no solamente se derramó una gota de la sangre o una parte de la sangre. Nosotros tenemos 5,5 litros, ¿qué es? Según entiendo. Niña enfermera, ¿cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo? De 6 a 7 litros. Jesús derramó ¿cuántos litros? Él no estaba ahí en la cruz. Bueno, sáqueme un litro, pues yo le doy un litro por toda la humanidad, ¿para qué?
Como hacen con uno que lo sientan en un sillón ahí todo relajado y le sacan 1 litro. Jesús no dijo, mientras que estoy aquí colgadito, sáquenme 1 litro pues. ¿Cuánta sangre derramó Jesús? ¿Hasta qué punto? Hasta la última gota. No había nada, porque eso implicaba muerte. ¿Por qué Jesús tenía que morir si solo con una parte de su sangre nos hubiera justificado? ¿Por qué tenía que morir? Y hubo 2 razones fundamentales por las cuales Jesucristo tuvo que morir. La primera la dijimos el domingo. Como Dios allá desde la eternidad ya sabían que usted y yo, a pesar de venir y rendirnos al Señor y reconocerlo como Salvador, íbamos a seguir siendo ¿qué? Humanos. ¿Y los humanos somos perfectos ya? No, somos imperfectos. ¿Y qué pasa con lo que es imperfecto? Comete imperfecciones, comete errores y comete pecados. Entonces ya se sabía que usted y yo, aún después de reconocerlo como Salvador, de rendir nuestra vida, de pedirle perdón, de ser adoptados hijos, iba a pasar algo. Usted seguía siendo humano y usted iba a fallar. Su humanidad sigue arrastrando hacia este mundo, pero es que Satanás tienta su carne. Por eso es que el mundo tienta su carne y su propia carne lo tienta. Y en tanta tentación, de una u otra manera, usted iba a cometer algún error, ¿o no? En cualquier parte, en cualquier lugar, pídale a los hermanos, puede ser la congregación más linda, más hermosa, más especial, más ungida. Pregunte ahí en esa congregación, ¿cuántos desde el momento en que reconocieron a Jesucristo como Salvador y empezaron a ser hijos de Dios y son salvos, no han pecado desde ese momento? ¿Cuántos levantan la mano que no han pecado? Ninguno levanta su mano. ¿Por qué? Porque todos ¿qué? En menor o mayor grado, pero pecamos. El cristiano que va madurando espera que peque con cosas menos graves. Antes andábamos allá afuera y nada, teníamos parámetros, hacíamos y deshacíamos. Ahora ya en Cristo hemos dejado muchas cosas que eran demasiado terribles, pero a medida que vamos avanzando, Dios nos va quitando otras, ¿o no? Acabamos de ver 46 zorras grandes y pequeñas que pueden afectar nuestra vida y que pueden afectar su vida cristiana y su ministerio y todo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo ¿qué? Humanos. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Dios triuno? El Dios triuno dijo, hay que dar una solución permanente. Y para que mi ley, la ley de Dios, la que le dio a través de Moisés y que luego se disipó en 630 mandamientos, no nos condenara, a través del Señor Jesucristo y su muerte, ¿qué pasó? Nos hizo libres de la ley. Amén. Por medio de la muerte, sí, por la sangre, obviamente, porque fue la sangre la que se derramó hasta lo último, y la vida que estaba en la sangre de Jesús, la sangre de Jesús se derramó toda. Es decir, que Jesús derramó su sangre hasta morir, porque la muerte a usted y a mí nos iba a librar de 2 situaciones muy complicadas. Y la primera era la ley, porque la ley condena. La ley dice, la palabra del Señor dice que el que quebrante un mandamiento de toda la ley, ¿qué pasa? ¿Que debe qué? Que debe morir. Que Dios no acepta que cumplamos 99 menos 1, sino que Dios exige que sea ¿qué? El 100%, y no lo cumplíamos antes como humanos y tampoco lo cumplimos ahora, ¿o sí? Entonces, si usted y yo nacemos de nuevo al cristianismo como hijos de Dios, pero seguimos vivos a la ley, cada vez que cometiéramos un error, ¿qué pasaba? Cada vez que cometiéramos un pecado, ¿qué pasaba? La ley sale a acusarnos. Y ahí Satanás se aprovecha y dice, sí vio, ese acabó de pecar, y la Biblia dice, tú dijiste, Dios, que el que pecara con un mandamiento tenía que morir, así que entréguemelo porque ese es mío. Y Satanás te estaría reclamando todo el tiempo. Y ahí es cuando aparece la figura más hermosa. Yo les estoy repasando esto porque me parece tan importante. Que aparece Jesucristo el abogado a decirle, no señor, así no es.
Yo sé que ellos son pecadores. Mire, y otra cosa que a mí me mata, pues como dicen por ahí. Jesús sabía lo fregado que soy yo, lo testarudo que soy yo, hasta lo mala persona que soy. Y así me siguió amando. Me siguió amando. Y a usted también, no haga caritas así, o yo. Igualito. Lo siguió amando. Y le dice a Satanás, yo sé cómo son ellos, son terribles. Ellos son terribles. Pero yo hice un acuerdo que yo moriría por ellos. Yo acordé con el Padre, allá en la eternidad, que yo moriría por ellos. Cuando ellos mueran, no la muerte física, sino que moriríamos en Cristo. Con Cristo iríamos a la cruz, porque Él es nuestro representante. Amén. Ese es el tema que estaba tratando de vivir en estos días, ¿no? En Cristo. Y estando en Cristo, vamos a la cruz. Estando con Cristo, vamos a la tumba. ¿Con Cristo qué? Resucitamos, porque Él es nuestro representante. Todo lo que le pasó a Él fue en nombre de nosotros, para nuestro favor. Entonces dice, no, un momentico, yo sabía lo terrible que son ellos, y yo sabía que después de comenzar una vida nueva conmigo la iban a embarrar porque siguen siendo humanos. Pero mi acuerdo era que yo moría. Primero iba a cumplir lo que ellos no pudieron cumplir. ¿Lo cumplió? Yo voy a hacer todo lo que el Padre quiere que ellos no pueden. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Y lo segundo es, yo voy a morir. Y como yo muero como su representante, ellos van a morir conmigo. Ah, pero yo voy a resucitar. Y cuando yo resucite y ellos resuciten conmigo, ya no van a estar bajo la ley, van a ser míos. Todos ellos van a ser míos. Así que la ley no me los puede condenar. Porque cuando la ley sale a juzgarlos y cuando Satanás se aprovecha de eso, tengan en cuenta, ellos murieron a la ley y resucitaron para ser de quién. Dice el texto en Romanos 7:4, dice, y resucitaron para ser de otro. Póngalo ahí, por favor, Harry, Romanos 7:4, ese texto es muy importante. Así también vosotros, hermanos míos, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Mediante el cuerpo de quién? Ah, Cristo fue a la cruz. ¿Él tenía que ir? No, él no tenía que ir. ¿Por qué fue? Porque fue a representarme a mí. Amén. Fue a representarme a mí. Entonces Cristo, en el cuerpo de Cristo, hemos muerto a la ley para que seáis de quién. De otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó. ¿Y quién es Él? Es el mismo que murió por nosotros. Entonces por eso es que el trono de la gracia, ¿hasta cuándo funciona? Porque usted comenzó, yo comencé la vida cristiana hace 46 años. Hace 46 años. Y todos los días tengo que venir al trono de la gracia. Amén. ¿Y usted? Y allá hay un factor muy importante, mi hermano, mi hermana. Venir al trono de la gracia nos mantiene libres. Nos mantiene libres de culpa. Nos mantiene libres de señalamientos. Nos mantiene libres de juicios, nos mantiene libres de condenación, porque ya le pertenecemos a Cristo. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso usted como cristiano, usted tiene que aprender a vivir. No, usted no puede vivir como el pueblo de Israel. Usted no puede vivir bajo una ley. Usted tiene que vivir bajo la gracia. ¿La ley murió? ¿Murió la ley? ¿Murió la ley? No. Vea, si ve que usted hay que predicar lo mismo unas 5 veces más o menos. Si ve que hay que predicar y volver a predicar otra vez, casi que lo mismo. ¿Murió la ley? Ah, porque yo dije. Mentira, me equivoqué, la ley sí murió. Entonces, ¿sí murió la ley? Sí. Ah, yo pensé. Y si yo me equivoco y digo que la ley sí murió, hermano, me equivoqué, perdón, la ley sí murió, hermanos, perdónenme, la ley sí murió.
La ley no muere nunca. Esos mandamientos Dios se los dio al pueblo de Israel a través de Moisés. 10 mandamientos básicos. 10 mandamientos básicos. Y con esa misma ley básica Dios va a juzgar a todo el mundo. La palabra de Dios es eterna, para siempre. La ley sigue en pie. Y es tan así que la ley sigue en pie. Oiga bien lo que le voy a decir por si usted de pronto se lanza a esto. La ley está tan en pie que si usted quiere, si usted decide en su corazón decirle a Dios: me pongo en el trabajo de cumplir con toda la ley, no te voy a fallar en nada, y se mete en ese proceso a vivir en perfecta santidad. Algunos van a pensar que cuando es santo no se pueden ni reír, ¿no? Algunos creen que porque es santo, que el santo no se ríe, ¿no? Bobadas que a veces le meten a la santidad. Y entonces esa persona quiere vivir en santidad perfecta y comienza. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si lo logra, por la ley es salvo. Si lo logra, por la ley vivirá. Bendito, chévere, ¿no? ¿Cuántos se arriesgan? ¿Cuántos se arriesgan? Deje así. Deje así. Yo tengo ganas de arriesgarme. ¿Cuántos se me suman? Buena suerte, ¿no? Es que, bueno, que te vaya bien. Bueno, Dios lo bendiga. Si usted se mete en el trabajo de cumplir los 10 más los 630, o los 620 más 10 son 103, si usted se mete en el trabajo de cumplir los 630, usted es salvo, porque usted sería perfecto. Y entonces viene el joven rico, ¿no? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cumpla los mandamientos. ¿Y qué dijo? Che, ¿era argentino? Che, los he cumplido desde mi juventud. No que ser argentino, riquito tiene que ser argentino. Más creído para dónde. O era Maradona, ¿no? ¿Viste, che? Los he cumplido desde mi juventud. Y dice Jesús: ¡ay, tan lindo! ¡Qué muñeco tan hermoso! Dice la Biblia que lo amó, o sea, en el sentido, en su corazón sintió un aprecio por este muchacho tan especial. No, qué maravilla. Ahí estaba Juan Carlos parado frente a Jesús. Entonces Jesús, que sabe cómo es el corazón humano y que no se pierde una, le dice: bueno, como es así, todo lo cumples, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es más fácil que un joven suelte la plata. Los jóvenes somos, hace unos días atrás. Es un desliz. Nosotros los jóvenes somos botaratas, ¿no? Los jóvenes son botaratas. En cambio nosotros ya los viejitos somos apegados a cualquier cosa, ¿no? Esto sirve para mi pensión, si me envejezco y si me enfermo, y para comprarme una buena silla de ruedas que tenga primera, segunda y tercera y quinta. Eso es lo que hacemos los viejitos. Cualquier pesito es para comprar una silla de ruedas que tenga reversa, o que tenga la R de rapidísimo, como dijo el otro, ¿no? Que tenga la R de rapidísimo. Nosotros los viejitos nos pegamos a todo porque todo se nos vuelve como la tabla de salvación, y se pegamos del ladrillo y nos pegamos, ¿sí o no? Eso es muy común. En cambio, jóvenes botaratas. Se esperaba que ese joven ha dicho: no hay problema, Señor, yo estoy joven, tengo la vida, tengo el vigor, vamos a reparar que mucho, vamos para adelante. Eso es lo que debió de ser un joven. Pero tenía mucho amor por la plata. Y dice que volteando se fue ¿cómo se fue? Muy triste. ¿Y Dios qué le demostró con eso? Tienes ídolos en tu corazón. Estás quebrantando los 2 primeros mandamientos de la ley.
El que dijo, los cumplo desde mi juventud, desde muy muchacho estaba diciendo, ahora está quebrantando los dos primeros. ¿Cuáles son? Tenía un ídolo, lo amaba. Y no estaba dispuesto a dejar eso para tener la vida eterna. En cambio, Nicodemo, que ya era un viejo, cuando se encontró con el Señor y el Señor trató con su corazón, ¿qué hizo Nicodemo? Todo, he devuelto lo que he robado y al que le quité 100 le di 300. No, saqueo, perdón, bueno, lo que pasa es que no me acordaba que era el de mi estatura, se me pasó, el mismo saqueo. Digo, le he devuelto a la gente y se lo he dado triplicado. Oye, un viejito soltando la plata, porque entendió que era el tesoro, había encontrado, era lo más importante. Y este jovencito menosprecia la vida eterna por no soltar un dinero. ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede? Pero si usted la cumple, la ley lo salva. Jesucristo llegó hasta donde llegó porque cumplió la ley perfectamente. Nació sin pecado, que es una tremenda ventaja que no tiene ningún otro ser humano en la tierra, o que no tuvo nadie y nunca la tendrá. Él nació sin pecado y desde su niñez se sujetó al Padre. Y cuando era un muchachito por ahí todavía, de los que hacen pilatunas, de los que hacen ociosidades, de la edad de la ociosidad, ¿qué decían de Jesús? Que él crecía ¿cómo? En sabiduría, en conocimiento, en sabiduría, no, él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿La cumplía? Y en el momento de la muerte, hasta después de muerto, cumplió la ley. Ya estaba muerto. No podía llegar el día sábado y él estar colgado en la cruz. Y antes de las 6 de la tarde del día viernes, ya para comenzar el día sábado, la noche del sábado, día de reposo, cuando ya José de Arimatea se enteró de que estaba muerto, fue y se lo pidió a Pilatos, y Pilatos dijo que se lo dieran, y corrieron, le hicieron un baño con unas hierbas, lo bañaron como pudieron, lo envolvió en esas sábanas y ¡prum! Lo metió en no mentira, lo acomodaron allá, bien acomodadito. Cerraron, luego mandaron a cerrar con la puerta de vidrio, y ahí se quedó. Viernes antes de las 6. No quebrantó la ley, porque no estuvo en la cruz cuando comenzó el día de reposo. Si comenzaba para los judíos, no para los romanos, pero para los judíos por ley de Dios, si comenzaba el día de reposo y él estaba en la cruz, la tierra sería maldita por él. Y él no vino a maldecir la tierra, él vino ¿a qué? A liberarla. ¿Cumplió la ley? Toda, y la cumplió por nosotros. Entonces, si alguno de ustedes se arriesga, hágalo. Pero el que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no, la sangre de Cristo no solo lo limpia de sus pecados. ¿La sangre de Cristo qué? Por la sangre que se derramó hasta la muerte, al estar en Cristo, usted murió con Él en esa cruz, y al resucitar con Cristo, usted resucitó para ser de otro. Para ser de otro. ¿Y quién es ese otro? El que murió por mí. Amén. El que murió por nosotros. Por eso es que usted y yo podemos andar con la libertad. Dice la Biblia que el que entiende el perfecto amor, dice el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Y ese versículo está bastante mal usado, pero bastante mal usado. Se me cayeron las mentas que me trae la hermana Oliva. La hermana ya me mantiene montado de mentas. Dios la bendiga, mi hermana, por sus mentas, me bendicen mucho. ¿Qué es lo que estaba diciendo? No entendí nada. ¿Cómo? El versículo que está mal usado, ¿cuál es? No, ya. Esto le da a uno después de los 59 de estar pensando tanto y de 40 días de ayuno, hermano, que estoy que me desmayo.
Usted me está dando la pálida el viernes, ¿verdad? No, tenía fatiga, no, le dije a mi esposa que tenía una fatiga mental brutal estos días ya, tiempo de descansar a partir de unos días. Una fatiga mental pero fuertísima. Bueno, ese es mi diagnóstico, fatiga mental severa, entonces por eso es que me agoto de pronto tan fácil, tal vez más que otros. Pero el texto dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces la gente usa ese versículo para hablar de que no le tenga miedo a la oscuridad. El perfecto amor echa fuera el temor, no le tenga miedo al oscuro. No está hablando de ese temor. Ese versículo está hablando del miedo que lleva a la persona por dentro a que Dios lo castigue por lo que hace. Es el pánico de que Dios me va a dar una pela por lo que acabo de hacer. Porque cuando pensó algo indebido, Dios me va a castigar. Cuando de pronto dijo algo indebido, Dios me va a castigar. Cuando de pronto ya cometió alguna acción indebida, Dios me va a castigar y está asustado. Entonces ni para qué le hablo, yo no vuelvo ni a orarle, yo más bien me escondo porque este Señor me va a pegar. Y yo cuando pienso en ese temor, siempre tengo aquí en mi memoria los vecinos que vivían enfrente de mi casa. Porque nota que los vecinos, estaba Jaimito, Álvaro, bueno, eran esos dos, eran los mayorcitos, luego vino Andrés, no, era el tercero. Y oiga, ese papá era camionero, manejaba una tractomula, se iba de viaje, usted sabe que los muleros son 10, 15, 20 días, un mes por allá sin volver. Y esos muchachitos, cuando él no estaba, ellos eran felices, porque ese señor era un ogro, mala gente, mal papá, y lo digo con libertad porque así era. Y esos muchachos estaban felices mientras él no estuviera en la casa. Y a veces los pobrecitos estaban en la esquina jugando, estaban por ahí jugando pelota, porque pues como todo muchacho jugando pelota, cuando escuchaban el freno de esa tractomula, ¡cha, cha, cha! ¡Cha! Paró, se estacionó. Vea, esos muchachos era como si escucharan el grito del diablo, como que vieron, salían como volador sin palo para esa casa. Alvarito, que era el mayor, se colocaba 3, 4 pantalones encima, 2, 3 camisas y se metía debajo de la cama. Literal, estoy contando literal. Y cuando el papá entraba, ya sabía dónde iba y lo sacaba bajo la cama y le daba toda la correa que se aguantaba ese muchacho. Creció resentido, es un drogadicto tirado en la calle que odia a los papás ese muchacho. Ahora que creció, lastimosamente se tiró a las drogas. Pero ese papá era el diablo para ellos. Y algunos siguen viendo a Dios casi que como el diablo. Cualquier cosa, ahí mismo, no, yo sé que, no, pues ni para qué le hablo, no, yo más bien ni vuelvo a la iglesia para que no me vuelva a ver. Y me escondo. No ha entendido el amor del Padre. El amor del Padre te dice, yo sé cómo eres, pero mi deseo no es destruirte. Mi deseo es rescatarte, restaurarte y que vivas en una relación conmigo de amor, que aprendas a entender cómo soy yo. Y entonces, ¿qué hace? En vez de castigarte a ti, habían acordado enviar a Cristo. Y Cristo viene y muere por nosotros. Pero aún después de aceptar a Cristo, cometemos errores. Y ya sabían. Entonces, ¿qué hizo el Padre? No. Entonces, que la gracia, que la sangre del Hijo esté delante de mí para que por toda la eternidad esa sangre sirva para gracia continua para esos que son salvos. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Bendito. Bendito sea el Señor por siempre. Por eso el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Y todo el que tiene un error, como le pasó al llamado hijo pródigo que se fue y estaba en la inmunda y vivió impíamente, mire que Dios no lo destruyó, no le dijo, usted es un filisteo, usted es un pagano, ahora lo voy a acribillar. Dios no hizo eso. ¿Qué hacía el Padre? ¿Qué hacía el Padre? ¿Qué hacía el Padre? Vea, hay una canción que tiene un video que escúchela para usted y colóquesela a cualquiera que se haya apartado del Señor. Se llama Quizás Hoy, Ricardo Rodríguez la canta. Esa canción me ha hecho llorar. Me ha hecho llorar. No pensando solamente en el hijo pródigo que estaba en la inmunda, al fin y al cabo era por culpa de él. Pero ¿sabe qué me hace llorar? El corazón del papá esperando al hijo.
Eso es lo que a mí me ha hecho llorar. Y en esa canción lo muestra de una manera tan bien representada que eso a mí me llega. Porque mientras el hijo estaba por allá, olvidado de todo el mundo, olvidado de la casa, gastándose, pasando en la inmundicia, ¿sabe qué hacía el padre? Asomándose a ver si venía. Asomándose a ver si viene. Quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que mi amor por él sigue siendo igual, sigue siendo igual. Ese es el amor de su papá, que todo lo hizo para que usted no tenga motivos para alejarse de él, que todo lo hizo para que usted esté siempre cerca de su corazón. Por eso nos hizo libres de la ley. Gloria al Señor. Coloquémonos en pie, mis amados, y démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. La base de nuestra fe, la base de todo está en que Jesucristo vino y derramó su sangre. Si Jesús hubiera venido como ser humano, y si Jesús hubiera vivido en perfección, pero Jesús no hubiera ido a la cruz, no habría perdón. Si Jesús no hubiera ido a la cruz a morir, no tendríamos libertad, no tendríamos nada del Padre, solo juicio y esperando juicio y esperando juicio. Oh, pero bendito es el Señor, todo lo hizo perfecto. Y gracias a la muerte de Jesús, al derramar hasta la última gota de su sangre, usted y yo tenemos una gracia infinita. Una gracia infinita. Y yo te digo en esta hora, mi hermano, mi hermana, acércate al trono de la gracia. Acércate por la fe. Cierra tus ojos porque no vas a ver ningún trono aquí. Cierra tus ojos porque ese trono está en la presencia del Señor. Ese trono ese trono de la gracia se llama la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno. Y el que te concede el perdón, el que te concede la misericordia, el que te dice eres limpio de todo pecado, el que te dice eres libre de tu atadura, el que te dice que yo te amo por siempre y que eres libre de la misma ley. Ya la ley no te condena, hay una gracia y te dice ven y acógete a ella todas las veces que necesites. No encuentres ninguna razón para alejarte del Señor. No tengas miedo, no tengas pánico, no tengas ningún terror. El amor del Padre llenando tu corazón echa fuera el temor. Y si lo que necesitas es gracia, ahí está el trono de la gracia, 24 horas todos los días del año. Si necesitas misericordia, ahí está el trono de la gracia, por lo cual alcanzas misericordia. Si necesitas el favor del Señor para algo, ahí está el trono de la gracia, por lo cual el Padre puede decirte: te bendigo, mi hijo, te bendigo, mi hija, porque entre tú y yo ya no hay problema, porque entre tú y yo ya no hay ningún tipo de conflicto, porque la sangre de mi Hijo amado ha borrado todo y yo tengo una gracia inagotable para ti. Te bendigo, mi hijo, te cuido, mi hijo, te ayudo, mi hija, te protejo, te socorro, te proveo, te ayudo. Oh, bendita es esa preciosa sangre, bendita la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Y por eso es que dice la palabra: y ellos le han vencido por la sangre del pacto eterno. No lo dice así, pero puedo complementarlo perfectamente entre esos dos versículos. Nosotros le hemos vencido ¿a quién? A Satanás, y hemos vencido también el temor por la sangre de Cristo Jesús. Y por eso levantamos nuestras manos y por eso podemos decirle: entre tú y yo no hay conflicto, Señor. No porque yo no falle, no porque yo no peque, Señor, sino porque tu gracia me alcanza, tu misericordia me alcanza,
No quiero seguir esclavo del pecado. No quiero seguir lejos de ti. Quiero estar cerca de tu corazón. Y encuentro perdón y purificación para toda esa vida de pasado. Así haya nacido de nuevo, me haya apartado de ti, haya ido muy lejos. Pero ahí está esa gracia tuya que me recibe, que me abrazas y que tienes misericordia de mí. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo dé esta revelación en cada mente y en cada corazón, para que los temores, las dudas, la incertidumbre sean completamente destrozadas por tu amor y tu gracia en Cristo Jesús, y que cada uno pueda disfrutar y crecer en esa comunión contigo, en esa relación estrecha, donde a veces sin querer y a veces inclusive dando oportunidades llegamos a fallar, llegamos a pecar, pero ahí está tu gracia. Arrepiéntete, mi hermano, confiesa tu pecado y aprópiate de la gracia. Y luego que te apropies de la gracia, dile: Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque me ayuda para vivir en victoria, para no estar siempre lejos de ti, apartado de ti, no, Señor, sino en comunión contigo. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Cuánto anhelo en mi corazón, cuánto anhelo en mi corazón, papá lindo, que esta verdad quede perfectamente escrita en cada corazón, Señor, para que tu pueblo sea un pueblo que viva verdaderamente libre de miedos, de temores. Ese miedo a que tú les vas a castigar, a que tú les vas a reprender con un castigo severo, a que tú los vas a destruir, a que los vas a llevar otra vez a condenación. Señor, que esto sea borrado, que tu verdad quede escrita y que puedan decir con toda libertad: yo en Cristo soy libre de la ley, yo en Cristo tengo la gracia del Padre siempre. Aleluya, amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea por siempre. Aleluya.